Jacobo Greenberg Silverbaum, uno de los investigadores más destacados de la ciencia mexicana, ha dejado una profunda huella en la comprensión de la conciencia humana, la percepción y, en un sentido más amplio, la naturaleza de la realidad. A través de su trabajo interdisciplinario que combinaba neurociencia, psicología, antropología y las tradiciones chamánicas, Greenberg intentó desentrañar cómo percibimos y experimentamos el mundo que nos rodea, una búsqueda que lo llevó a teorías revolucionarias sobre la ciencia de la realidad. Su enfoque integrador ha influido en estudios contemporáneos sobre la conciencia, aunque su trabajo sigue siendo poco conocido fuera de ciertos círculos científicos y espirituales. El enfoque de Greenberg, de la realidad subjetiva a la ciencia de la percepción. Greenberg fue uno de los pioneros en explorar cómo la percepción humana construye lo que consideramos realidad. En lugar de aceptar que la realidad es simplemente un conjunto de estímulos objetivos que nuestro cerebro interpreta de manera pasiva, Greenberg postuló que la realidad es, en gran medida, una construcción activa y dinámica de la mente. Para él, la percepción no es una recepción directa de datos sensoriales del mundo exterior, sino una interpretación que ocurre en el cerebro a través de un proceso complejo de filtros cognitivos, emocionales y culturales. Su interés no se limitó al estudio de la percepción ordinaria, sino que también exploró las alteraciones del estado de conciencia. Greenberg estaba profundamente interesado en cómo las experiencias visionarias, ya sea inducidas por sustancias psicoactivas o por prácticas chamánicas, podían ofrecer una visión distinta y en muchos casos ampliada de la realidad. Esta perspectiva lo llevó a investigar cómo los chamanes, por ejemplo, acceden a mundos de percepción no ordinarios, que se caracterizan por una mayor fluidez, plasticidad y, en muchos casos, una sensación de conexión directa con fuerzas trascendentales o con la naturaleza misma. Greenberg teorizó que los estados alterados de conciencia no eran meras anomalías de la mente, sino ventanas hacia diferentes formas de experimentar y conocer la realidad. De acuerdo con su teoría, en estos estados se revela una dimensión más rica y profunda de la existencia humana, que está normalmente oculta en nuestro estado de conciencia habitual. La red de conciencia, la interconexión entre mente y realidad. Uno de los conceptos más fascinantes de la obra de Greenberg es su noción de la red de conciencia. Según este concepto, la conciencia no es algo lineal o aislado, sino una red dinámica que conecta todas las experiencias humanas, sensoriales, emocionales, cognitivas, espirituales y culturales. Esta red no solo está construida por las conexiones neuronales en el cerebro, sino que también está influenciada por los contextos sociales. A través de esta red de conciencia, Greenberg propuso que nuestra percepción del mundo es mucho más fluida y maleable de lo que generalmente creemos. Lo que consideramos una realidad objetiva está en constante construcción y es un reflejo de las redes de significados que hemos aprendido a interpretar desde nuestras primeras experiencias. Greenberg fue particularmente crítico con la idea de que hay una realidad fija e independiente de la mente. En lugar de ello, sugirió que la realidad es el producto de las interacciones entre la mente y el entorno, y que este proceso puede variar radicalmente dependiendo de las condiciones neurológicas, psicológicas y culturales de cada individuo. Chamanismo y realidades expandidas, la influencia de las tradiciones indígenas. Otro aspecto clave en la obra de Jacobo Greenberg fue su interacción con los chamanes huicholes y otros pueblos indígenas de México. Desde el comienzo de su carrera, Greenberg se sintió atraído por las prácticas espirituales y chamánicas, especialmente aquellas que implicaban el uso de plantas activas como el peyote. A través de su trabajo de campo con los chamanes huicholes, Greenberg pudo documentar cómo los estados alterados de conciencia generados por estas sustancias no solo transformaban la percepción individual, sino que también influían en la forma en que los chamanes comprendían el mundo. El trabajo de Greenberg con los huicholes y otros grupos indígenas reveló que, para estos pueblos, la percepción no es solo una cuestión de captar estímulos sensoriales. Es también un proceso de integración con las energías cósmicas y espirituales que constituyen la naturaleza misma de la existencia. En este contexto, las experiencias visionarias no eran interpretadas como ilusiones, sino como un acceso a una realidad más profunda, una realidad que está más allá de la apariencia superficial del mundo material.
En su libro La ciencia del chamanismo, Greenberg aborda cómo los chamanes son capaces de percibir energías y dimensiones que son invisibles para los ojos comunes, pero que, para ellos, son tan reales como el mundo físico. Greenberg no se limitó a estudiar las prácticas chamánicas como un fenómeno cultural o espiritual. En su lugar, las analizó desde una perspectiva científica, tratando de comprender cómo los estados alterados de conciencia podrían modificar la percepción de la realidad y, en última instancia, la relación entre el ser humano y el universo. El cerebro y la construcción de la realidad. En su trabajo más técnico, Greenberg se adentró en la neurociencia de la percepción y la conciencia, buscando una explicación biológica a los fenómenos que describía. A través de experimentos y teorías, sugirió que el cerebro humano no solo es un receptor pasivo de información sensorial, sino que es un procesador activo que constantemente organiza, interpreta y da sentido a los estímulos que recibe. Greenberg postuló que la realidad tal como la experimentamos es el resultado de un proceso de modelado cognitivo, donde las experiencias sensoriales se codifican y se organizan en representaciones mentales. Estas representaciones no son reflejos exactos del mundo externo, sino construcciones mentales que se basan en nuestras experiencias previas, nuestras creencias y nuestra forma de entender el mundo. Desde esta perspectiva, la realidad no es algo dado de manera objetiva, sino algo que se construye constantemente a través de nuestra interacción con el entorno.